Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Y eso sumado al aumento que ya dieron hasta el primer periodo, ¿no? Porque esto era como una reapertura y una negociación y queda abierto todavía según la inflación. En Jujuy, lamentablemente, no hay novedad. Hace 2 semanas atrás hicieron otra puesta en escena, el gobierno con sectores gremiales, de que estaban sentándose y reabriendo las paritarias como se había prometido o acordado. No hay nada. Han pasado 2 semanas y la inflación nos está comiendo. Nosotros acá en Libertador, por ejemplo, vivimos en varios barrios donde no tenemos gas natural, en Calilegua, en toda esta región, en Fraile Pintado no hay gas natural, y la inflación, la falta de combustible, el aumento sobre los combustibles distintos que tenemos nos está golpeando a los trabajadores y a los sectores populares. Así que sin paritarias, sin un aumento acordado según lo que estamos viviendo, que solamente lo impone el gobierno, nosotros estamos desahuciados. Nuestros sueldos siguen siendo por debajo de la línea de pobreza y muchos docentes en particular por debajo de la línea de indigencia. Claro, ya es grave la situación. Nosotros pensábamos que iban a tener alguna novedad de ofrecimiento por estos días, pero entonces fue una nueva convocatoria para la foto hace 2 semanas y no hubo ni siquiera un ofrecimiento. No hay nada, no hay informes desde el sector gremial. Dicen que van a seguir luchando, la verdad que no sabemos por qué y con qué, porque no se ha hecho nada más más allá de las convocatorias que hemos impulsado desde autoconvocados y se han tenido que plegar los gremios para unificarnos, ¿no? Porque la idea era unificar las luchas y con todos los sectores, y sin embargo pareciera que el sector sindical de Jujuy en general, ¿no? Está como aplacado y siguen esperando respuestas. Ahora, no sé hasta cuándo vamos a seguir esperando, ¿no? ¿Hasta acá cuánto se pagó? ¿19%? No. Fue un 6 y un 4 que se liquidó ahora, con el sueldo de marzo, que se adelantó porque era con el sueldo de junio. Sí. Iba a ser en julio recién. O sea, un 10. Eso se adelantó, supuestamente con la liquidación que hemos tenido ahora, algún aumento también se tuvo que haber visto, pero bueno, hasta que sacan los recibos de sueldo, porque no nos llega ahora, nosotros mismos tenemos que sacar nuestro propio recibo de sueldo para verificar qué es lo que estamos cobrando, no sabemos qué es lo que estamos cobrando, ¿no? En esta última liquidación todavía ustedes no han podido cotejar qué porcentaje, pero ¿han notado un incremento? No. Y yo en particular no puedo saberlo porque estoy cobrando 3 meses atrasado, porque yo entré después del 16 de marzo, yo soy docente provisional o reemplazante, y como entregaron tarde los cargos, otro tema, nos entregaron muy tarde los cargos, que le está pasando a muchos de los sectores docentes, y entramos después del 15, cuando ya cerró la liquidación, o sea que entramos para un periodo posterior. O sea que recién estoy teniendo mi primer sueldo y tengo días de marzo y días de abril liquidados. Entonces, hasta que yo coteje qué es lo que me pagaron de uno y del otro, no sé. Pero mis colegas, mis compañeras y mis compañeros estaban hablando de que algunos habían tenido, o dicen, no, yo tuve 1.000 pesos más, 1.000 pesos más. Otros dicen, no, a mí me descontaron, nos descontaron día de paro, o sea, es una incertidumbre, porque no hay ni siquiera una voz sindical que podamos decir de nuestro sector, que nos digan, docentes, compañeras, compañeros, estén atentos a esto. No hay, entonces estamos en una incertidumbre, uno cobró más, el otro cobró menos, 1.000 pesos más, o sea, esa es la diferencia que han notado hasta ahora, ¿no? Entonces, eso que se iba a liquidar, que se acordó en la paritaria, que no estaba cerrada, pero que se acordó hasta junio, algunos sostenían 19%, después el gobierno decía es el 20%, en definitiva, claro, ningún docente sabe si cobró eso. El gobierno decía... Tengan en cuenta que lo que el gobierno decía era con el impacto al básico, ¿cuánto era? Un 6 y un 9. ¿Sí? Después aumentaron un 2% más. Eso iba en 10, o sea que llegó al 10 con el primer aumento que supuestamente tuvieron los docentes con impacto desde febrero, ¿sí? Aquellos que estaban trabajando desde febrero. Ahora, ese 10% ya se lo había comido la inflación, descontando los días de paro, que habían sido paros de alguna manera masivos de los últimos años que venimos teniendo, muchos no habían tenido el impacto. La inflación se había comido todo. El aumento iba a ser de 1,5 kilos de carne molida. Claro. Ese era el valor que habíamos sacado nosotros. Entonces, ese aumento no se sintió, no se vio, nadie sabe si nos aumentaron o no.
Ahora, y ahora iba a haber otro impacto a ese sumado. Ajá. Pero tengan en cuenta que el gobierno y también algunos sectores sindicales salieron a decir que cuál era lo que rondaba el aumento, que no es el mismo para todos, porque ahí ya influía la antigüedad, Claro. si trabajabas en una zona de jornada completa, con zona o sin zona, si eras docente que recién te iniciabas. Entonces, no es lo mismo hablar de lo que tiene como impacto real en el básico, que fue un 6, un 8 y después un 4. Entonces, no hay el impacto real. Claro. Ahí es cuando el gobierno dice, no, le hemos dado un 19%. No nos dieron 19%. Perfecto. El aumento Ahora, es el que nos dan al básico. El otro depende de la condición laboral Claro. de cada trabajador y trabajadora. ahora, para alcanzar este 60, el gobierno provincial tiene la obligación de alcanzar este 60% impuesto por la paritaria nacional. Son autónomos, esto también se ha reclamado muchas veces, ¿no? A los sindicatos, nuestros sindicatos base, por ejemplo, de ADEP, CETERA, a nivel nacional, donde a nivel nacional se acuerda una cosa y en las provincias, por supuesto, tienen autonomía, pero tampoco reflejan ni se lucha para que se respete lo que es a nivel nacional. Claro. Si bien al gobierno, al haber aumentado el salario mínimo vital y móvil, de a partir de ese salario mínimo vital y móvil, un trabajador no puede cobrar menos de eso. Entonces, el salario base de un docente a nivel nacional lo ponen en las paritarias nacionales. A partir de ahí es que el gobierno toma que ellos sí respetan el salario base para aquellos que recién se inician. Que recién se inician no es el docente que entra como titular, porque en general el docente que entra como titular, ya sea en cargo o en horas, ya tiene una antigüedad que ha venido concursando durante mucho tiempo. El que recién se inicia es el docente que entra a trabajar por primera vez. Claro. Y eso cada año son los menos. Y esos docentes entran a partir de ahora, junio, julio, agosto. O sea que no hay docentes que recién se inician y trabajan por primera vez y no tienen antigüedad o no tienen otros ítems que les puedan pagar. Claro. Como por ejemplo hijo, etcétera, salario, etcétera, etcétera. Entonces, es a veces un discurso engañoso, mentiroso, Sí. donde confunde y dice, no, les dimos 19%. No nos dieron 19%. Creo que llegamos en total a un 12%, un 13%, porque en realidad los otros impactos eran discriminados según la condición laboral. Claro. Entonces el gobierno engaña con sus discursos y a nivel nacional, de alguna manera, marcan una pauta, pero cada provincia determina, según su presupuesto o lo que decidan o acuerdos, qué es lo que le va a dar a su sector trabajador. Pero docente, en algún caso. momento las paritarias provinciales estaban atadas a la nacional por algún enganche en los fondos de coparticipación provincial o algo así. Sí. Ah, Bueno, eso se cambió ahora y desde nosotros ahí... vemos- claro, a nosotros ya creo que en el 2014, 2015, todavía con el otro gobierno, ya estábamos hablando de que el fondo compensador, que era de alguna manera no el incentivo docente, sino el fondo compensador, era un plus que llegaba a las provincias donde tenían a docentes con los sueldos más bajos. Jujuy estaba dentro de esas provincias, pero había una cláusula que ese fondo compensador, al terminar al año siguiente, se iba blanqueando y entraba como un monto fijo y después íbamos teniendo otro fondo compensador. De alguna manera fue algo que se consiguió y logramos que vaya incrementando nuestro salario. Pero ese fondo compensador venía de Nación, que después de un año la provincia tenía que asumirlo Sí. e ir sumándolo a nuestros valores de liquidación. Claro. Eso se perdió a raíz de que el docente llega, el salario mínimo, el docente mínimo o el salario básico de un docente que recién se inicia, llega a superar ese salario mínimo a nivel nacional del docente. Entonces, al tener eso, se considera que Jujuy ya no tenía que recibir ese fondo compensador y la provincia deja de recibirlo. Pero había quedado un acuerdo de que ese monto se transformara en otros ítems que venían en nuestra liquidación, en negro por supuesto, o en gris, en otros ítems
donde no perdíamos eso, pero en realidad lo perdimos, claro, porque era un incentivo que para nosotros de nación venía y no lo podían tocar. Y el FONID y acá también agrava mucho la situación cuando el gobierno de Gerardo Morales, en el 2016, implementa el famoso presentismo, donde lo ponen al básico, pero la cláusula es de que vos no podés faltar ni siquiera porque te enfermes o porque se te muera un pariente. Claro. La única manera de que no nos descuenten ese presentismo, por ejemplo, es que haya habido un corte de ruta o un paro de transporte y es ajeno a nosotros y bueno, no nos descuentan. Cualquier otro motivo, a nosotros nos descuentan ese presentismo que hoy estaría rondando entre 6.500 pesos en un maestro de jornada simple. ¿Quién quiere perder 6.500 pesos?